Bienvenidas, bienvenidos a su semana 2 de la introducción a la administración. Es la segunda semana de 3. Mi nombre es Fernando Ábalos Corona y estamos pues ya en la mitad de la materia, ¿no? En la semana 1 estuvimos viendo conceptos generales de la administración, estuvimos viendo características del entorno administrativo y algunos conceptos generales. ¿Sí? La idea es que con lo que estemos viendo con lo que vimos en la semana pasada, con lo que veamos en esta semana y con lo que veamos en la siguiente, podamos entender y utilizar las herramientas que nos permitan entender los fundamentos administrativos. Es decir, conocer primero, ya estuvimos en la semana 1 hablando de las generalidades de la administración y esta semana nos toca entender un poco de las teorías administrativas. De hecho, esta semana tiene por nombre teorías administrativas. Si se pudieron dar cuenta en la plataforma de virtual ICEP, ¿sí? Dos de las actividades iban en torno a las teorías administrativas, una sobre una de ellas y la otra sobre un compilado de todas. Y también vamos a estar hablando y respeté el mismo formato de diapositivas que estaba en el planteamiento de la parte virtual, porque me pareció muy atractivo, la herramienta del diagrama de Ishikawa, ¿sí? Que de alguna manera nos va a servir para también entender la manera de cómo diagnosticar ciertas circunstancias en las organizaciones. Muy bien, entonces, después de retomar un poco de las teorías administrativas y también recordándoles un poco el proyecto integrador, que es elaborar un diagnóstico de necesidades de las empresas, pues vamos tomando las teorías administrativas dentro del diagnóstico de necesidades que vamos a estar realizando. Es decir, ¿cómo vamos a integrar el pasado que tiene la administración? Muy bien. Y para eso es importante entender qué ha sucedido en torno a la administración y cuáles son los teóricos más interesantes que hubo en la parte clásica y cuáles algunos de los teóricos más importantes de esta era más contemporánea y cómo poder mezclar conceptos de tal suerte de que nos sirva entendiendo a grosso modo de cómo funciona la administración para proponer un diagnóstico de necesidades. Es decir, es sumamente importante para poder saber qué sucede en una empresa, saber cómo se visualizó a lo largo del tiempo. Muy bien. Y entonces, dentro de muchas teorías administrativas, vamos a tomar las principales. Primero, la administración científica y la administración clásica, para después ir evolucionando e ir tomando camino por la administración humanística, neoclásica, administración por objetivos y terminar con la administración de la burocracia. Muy bien, en donde entendamos que todo partió, o más bien, parte de los fundamentos de las corrientes administrativas surgieron a partir de la revolución industrial. Ojo, me van a decir, antes de eso, ¿no existe administración? Por supuesto que sí. Hay manifestaciones administrativas desde que somos humanos, pero el hecho de llegar, o más bien, la administración como complemento perfecto al capitalismo, llegó en la época post-revolución industrial. Y llegó hasta tardía, después de que se haya consolidado la revolución industrial. Es decir, ya había industrias, ya había desarrollo, pero había una necesidad imperial a la hora de tener industrias, de tener orden en las industrias. ¿Sí? Dentro de ello llega lo que es el Taylorismo y uno de los autores más importantes de la administración. En este caso es Frederick Winslow Taylor, ¿sí? En donde junto con él y otros teóricos más empiezan a hablar de la administración científica como una serie de métodos para poder eficientar los problemas de administración empresarial que habían en la época. Recordemos que fue en la revolución industrial. Entonces piensen, ¿qué necesidades en el entorno había en la revolución industrial? Pues había la necesidad de producir en masa, había las necesidades de cubrir
las nuevas necesidades de la población a partir de la producción en masa. Había que controlar la administración de los recursos del momento, entender que las personas tenían algún esquema de incentivos, pero que todavía era muy, muy, muy precaria, ¿sí? Pero sobre todo lo que se esforzó más la administración científica fue por hacer un estudio de tiempos y movimientos y entender lo que son los procesos y procedimientos. Explico cada uno de ellos porque tienen mucha relación. Un proceso o un procedimiento es una serie de pasos, como cuando tú ves una receta de cocina, oye, que cómo hacer un sándwich, y órale, ahí te vas paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Bueno, eso es un proceso, ¿sí? O son subprocesos, parte de un proceso principal que es la receta en sí, ¿vale? Y, por ejemplo, si estudiáramos los tiempos y movimientos, estaríamos visualizando de esa receta cuánto tardan las personas en hacerlo y cuál es la mejor manera de hacerlo a partir de las personas que siguen la receta, porque podríamos interpretarlo de muchas maneras, pero a lo mejor a partir de la operatividad y de estar viendo, vamos haciendo la manera más óptima. ¿No se han fijado de que muchas de las empresas más grandes que conocen, por ejemplo, cadenas de restaurantes, cadenas de hoteles, cadenas de consultoría, depende de dónde trabajen, pero si trabajan en una empresa grande, se van a dar cuenta de que tienen muy mecanizado los procesos que tienen con la finalidad de homogenizar un servicio como tal. Por ejemplo, en un McDonald's hasta el saludo te lo tienen estandarizado. De tal suerte de que vayas a un McDonald's de un lugar y vayas al McDonald's de otro lugar y te van a atender muy parecido. Entonces, la administración científica permitió, con las necesidades de la época, que era tener una producción en masa, tener una certidumbre, ¿sí? Hacia la especialización. Muy bien. Entonces, ¿qué fue dentro de que hizo a Taylor el padre de la administración como tal? Muy bien, dentro de esos estudios de movimiento habló un poquito de la necesidad imperiosa de reorganizar el trabajo. Es decir, él decía, ¿sabes qué? Como empresas debemos generar un sistema de trabajo y que permita la reducción de tiempos de producción y para checar las maquinarias necesarias. Piénsenlo, hasta antes de eso eran solamente meramente versiones individuales de cada empresa para ver cómo lo hacían. No había nada estandarizado. La palabra estándar estaba lejos de consolidarse, como lo vemos ahora, ¿sí? Entonces, empezaron a decidir las mejores maneras de hacer trabajo eficiente. Luego, también empezaron a postular, oye, ¿cuál es la mejor manera de elegir trabajadores y tener una elección adecuada de los trabajadores? Entonces empezaron a visualizar, oye, si yo ya tengo operaciones estándares, pues necesito saber quién cubre de manera idónea esos estándares. Hasta antes de eso era una mano de obra mucho más esclava y era una mano de obra mucho más diversa y probablemente muy poco eficiente. Muy bien. Luego también parte de los postulados tiene que ver con una cooperación entre dirección y plantel, es decir, de alguna manera que vayan conociéndose cada una de las partes y que puedan llegar a tener una supervisión laboral. Es decir, él hablaba de que para que los trabajadores hicieran bien su trabajo, requerían de alguna manera de cargos intermedios, de personas que estuvieran revisando el trabajo diario. ¿Sí? Es decir, oye, antes no había tanto, era como, ¿sabes? Sí, sí había operarios, pero desde muchísimo antes, pero no tenían la responsabilidad y también toda la libertad como antes, ¿no? O sea, era nada más a partir de una visualización y se perdía mucha productividad. Luego también llegó a haber una especie de división de trabajo entre los responsables y los colaboradores, es decir, empezaron a ver las integraciones de roles. Es decir, esta persona tiene tal rol, esta persona tiene tal otro rol. Y empezaron a surgir temas de motivación laboral, a pesar de que todavía estaba lejos, muy lejos de lo que conocemos hoy día como motivación laboral. Pero de alguna manera ya empezaba a haber un sentimiento de posibilidad de salario para aquellas personas que estuvieran haciendo
un trabajo de manera adecuada a sus capacidades, podría haber algún sistema de incentivo. Muy bien. ¿Qué ventajas y desventajas trajo la administración científica? Pues bueno, de alguna manera hubo una mejor especialización en el puesto de trabajo, ¿sí? Mayor eficiencia de las personas porque estaban midiendo los tiempos y movimientos. Empezaron a entender lo que son los errores empresariales, ¿sí? Y empezaron a distinguir los trabajos manuales y intelectuales, es decir, quienes se dedicaban a hacer un rol totalmente manual, operativo, y de aquellos que tenían un trabajo ya más de inteligencia, los iban separando para decir, oye, pues el que está haciendo el trabajo de inteligencia, no lo pongas a hacer un trabajo manual en exceso, porque necesita tener la claridad mental. ¿Qué desventajas empezó a ver con la administración científica? Un conflicto por la jerarquización y por el poder que llegaron a disuadirse con los mandos. Es decir, el patrón ya no era un patrón absoluto que decía absolutamente por todo, ya tenía empoderaba a los rasgos intermedios y eso podría generar problemas. Luego también en esta época desventajas es que todavía era una comunicación muy descendiente, muy descendiente. ¿Qué significa esto? Del patrón hacia abajo. Entonces, lejos de entender las necesidades de las personas que están trabajando desde la parte operaria, ¿no? Es decir, a lo mejor si el trabajador operario resolvía o entendía alguna circunstancia, no podía opinar, porque en este caso el supervisor era el que tenía lo que tenía que notarlo para vida de que funcionase y que se implementaran los cambios. ¿Sí? Y por otro, el postulado abogó totalmente por el rendimiento individual, es decir, oye, si estás rindiendo muy bien, te iba a ir muy bien, pero ¿qué tal si a lo mejor no era un tema individual, sino un tema de equipo? Entonces, estaba lejos de entenderse que el equipo también genera resultados, es decir, muchas veces podrían tener muy buenos individuos, pero muy mal equipo. Entonces, también la cuestión es importante, pero ahí no se entendía aún. El postulado era, ¿eres bueno o eres malo en tal puesto? Si eres malo, si te damos el beneficio de la duda, tal vez enseñándote. Si no funcionas, te vas. ¿Sí? Entonces, era una visualización totalmente individual para ver si funcionabas o no. Muy bien. Eso pasó un tiempo, no mucho. Van a encontrarse que algunas fechas se van a trasladar. No son fechas de que se acabó uno y empezó otro, sino que a veces tuvieron diferentes inicios y se trató de hacerlo lo más cronológicamente posible. Pero van a encontrar que en algunos momentos, pues estaban a lo mejor hasta 3 teorías al mismo tiempo. Y las empresas iban conforme más su interés, ¿vale? Empezó a surgir en 1900 lo que es la teoría clásica de la administración, que de alguna manera dio parte o dio pauta al entender las estructuras organizacionales. Comenta, y todavía vamos a hablar posteriormente de la teoría humanista, pero lo que quiero que entendamos de la teoría de la administración clásica es que esta fue diseñada para mejorar las estructuras organizacionales. Muchas de estas son bases fundamentales hoy en día para poder llevar una administración adecuada, ¿sí? Y otras todavía siguen siendo problemas y dolores de cabeza de algunas empresas, sobre todo pequeñas. Y ahorita, cuando exploremos un poquito del autor, que precisamente tiene que ver con actividad número 1, se van a dar cuenta, ¿vale? Aquí, como en la otra tenía Frederick Winslow Taylor, aquí tenemos a Henry Fayol, ¿sí? Henry Fayol hizo grandes aportaciones a la administración clásica. Siempre referimos a un solo autor o a veces a ninguno, pero la mayoría de las corrientes administrativas se debe a una variedad de autores que estuvieron opinando, pero damos a la principal aportación del autor. En este caso, el autor nos permite entender los principios administrativos
el proceso administrativo y las áreas funcionales de la administración. Sobre todo nos permite entender las estructuras organizacionales. Muy bien, entonces va por ahí. Dentro de los postulados existen los 14 puntos, principios de Fayol, que para algunos que ya estudiaron el bachillerato o el tema de administración, pues no serán nuevos para ellos, pero para aquellos que es por primera vez, intentamos que sirvió muchísimo para las estructuras organizacionales que tenemos hoy en día. ¿Sí? Hay 14 principios que vamos a ver que algunos son como muy de la obviedad, pero piensen lo que en esa época no era de la obviedad. Muy bien. El primer principio es división de trabajo. Para que tener un mejor desempeño en el trabajo, la especialización es fundamental. Entre más especializa el empleado, mejor será su eficiencia. ¿Qué es lo que quería decir este punto? Quería dar a entender que los empleados tenían un rol, al igual que como Frederick W. Taylor, ¿sí? Pero aquí trataba de dar una pauta a que iba ligado totalmente el desempeño a la especialización, es decir, permítele tener tiempo para que pueda tener mayor capacidad y que pueda ir entrenándose una y otra vez, ¿sí? Es decir, ellos ya, aquí ya la apuestas un poco más a la capacitación. Muy bien. Luego también el segundo principio, la autoridad. Los gerentes tienen que dar órdenes, no siempre conseguirán obediencia si no tienen autoridad personal. Aquí lo interesante es que abogaba a los principios de liderazgo, es decir, oye, antes de eso probablemente tenías muy buena fortuna o tenías alguna cualidad, pero te ponían de jefe y eras como el amo incuestionable, ¿no? Acá no, es decir, acá con este postulado lo que quiere decir es, si no tienes talento, a lo mejor no te van a estar entendiendo y no te van a estar obedeciendo las personas. Es decir, aquí daba el beneficio de la duda a los trabajadores, de decir, ¿sabes qué? Si no se lograron ciertos logros, también puede ser culpa del patrón, también puede ser culpa del rango intermedio. Muy bien. Disciplina. Los integrantes de una organización tienen que respetar las reglas y convenios que rigen la empresa. Es decir, aquí Fayol hacía gala de que si quiere sobrevivir una empresa o si una empresa quiere tener los elementos necesarios para poder seguir adelante, debe de regirse la disciplina como tal. Es muy fácil correr la indisciplina, es muy fácil que las empresas no puedan correr procesos disciplinados, ordenados, etcétera, pero cuando llega a eso es muy fácil también el declive. Muy bien. Este es uno de los que les comento que les cuesta mucho trabajo, sobre todo las empresas chiquitas. La unidad de dirección. Las operaciones tienen un mismo objetivo y deben seguir un mismo plan. Es obligación de los departamentos asistir a los demás para lograr las tareas y proyectos que son asignados a cada cual, en lugar de negar de ayuda. Es decir, aquí lo que quiere decir con la unidad de dirección es que entendamos que la organización tiene un mismo sentido y un mismo barco. Muchas veces los departamentos tienen fines individuales. Es decir, oye, es una empresa grande, pero los de contabilidad quieren perseguir tal cosa, los de administración quieren perseguir otra cosa, los de ventas otra cosa y se pelean en sus mismos objetivos. ¿Y qué pasa cuando todos reman a su lugar? Pues en este caso llega a haber una distopia interesante, ¿no? O sea, puede llegar a haber desacuerdos tan fuertes que probablemente se malgaste mucho recurso. Entonces, lo que quiere decir es, tú como empresa, sobre todo mediana, sobre todo más grande, necesitas esforzarte, dedicarle mucho tiempo a que todo el mundo entienda que todos tenemos un mismo objetivo y un mismo plan. Es decir, claro que los departamentos van a especializarse y van a separarse un poco, pero que parte de su especialización tenga que ver con cubrir un propósito fundamental compartido. Si no comparten ningún propósito, se puede diluir el esfuerzo y puede generar indisciplina. Muy bien. Luego está la unidad de mando. La unidad de mando es otro de los principios que les cuesta trabajo a las empresas, esta de una manera más flagrante, en donde habla de que las instrucciones deben de ser recibidas solamente una persona. Es decir, la idea es que tengas un solo jefe, ¿sí? Cuando estás trabajando en un solo empleo.
cuando tienes 2 o 3 o 4 jefes en un mismo empleo, vienen los problemas. Y piénsenlo, ¿cuántos de nosotros no hemos estado a veces en una empresa familiar en donde tienen el poder más de una persona? Y eso puede ocasionar de que tengamos un conflicto de intereses dentro de ahí. Muy bien, entonces es sumamente importante cubrir esta. Es decir, si vas a tener una empresa familiar y vas a tener personas a cargo, establecer quién le va a pedir qué. Y que en este caso la persona tenga entendimiento de que va a tener un solo jefe. Muy bien. Siguiente principio es el subordinación de interés individual al bien común. Es decir, dicen, cualquier empresa el empleado tiene que tener preocupación primaria por la organización, es decir, claro que todos tenemos metas, objetivos, deseos de manera individual. Entre más va pasando, esta sociedad se va haciendo cada vez más individualista. Pero si la empresa subyace a solo motivaciones internas, aquí, a diferencia total de W. Taylor, dice, si la empresa se subyace solo en intereses individuales, la empresa pierde el sentido rápidamente. Entonces debe entender que tienen un principio común y que ese principio común es inalienable. Es decir, si pierde alineación es muy difícil que la mantenga, que la pueda regresar. Muy bien, a pesar de eso, habla de una remuneración. Todo trabajo debe ser compensado de manera equitativa para los empleadores, para trabajos iguales, salarios iguales. Y es que muchos de los problemas de organización vienen y se derivan de las injusticias, sobre todo en el tema salarial. Oye, ¿por qué se subió más a una persona y si hacemos exactamente lo mismo? Es ahí es donde vienen los problemas. Muy bien. O que unos trabajos se paguen y otros no. También vienen los problemas en la organización. Centralización. Payol creía que a los gerentes les corresponde una responsabilidad final, pero los empleados deben de tener autoridad suficiente para ejecutar adecuadamente su trabajo. Es decir, él, en este caso es un punto que ya no tiene tanta prevalencia porque hay muchas evoluciones organizacionales, pero él hablaba de que los gerentes aún tenían el poder y el control para tomar decisiones finales, ¿sí? Pero que los empleados deberían poder hablar un poquito para que puedan acatar estas decisiones finales. Pero les decía, algunas cosas ya no sobreviven de la misma manera. ¿Ok? Cadena escalar. La línea de autoridad en una organización pasa a orden de rangos desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa. Si te fijas, esta es la crítica que estábamos hablando hace ratito de la administración clásica. Es decir, es muy, va de arriba hacia abajo todo, también como tal. ¿Sí? Y habla de una comunicación descendente. Muy bien. Orden. Cada individuo debe ocupar el cargo más conveniente para él. Esto también habla un poquito de lo que decía Frederick W. Taylor cuando estábamos hablando de cada lugar, cada puesto en cada lugar. Equidad. Los administradores deben ser amistosos y equitativos con los empleados, firmes pero justos. Es decir, lo que estamos hablando de tratar de tener un terreno de justicia. Estabilidad personal. Para un eficiente funcionamiento en la organización, baja rotación es lo más conveniente. Es decir, ¿quién de ustedes? Es más, les he hecho esta pregunta en los salones físicos y muchos de ustedes, o muchos de los alumnos más bien, más que ustedes, me prefieren un salario mucho más bajo con la finalidad de tener un empleo seguro. Es decir, creo que las personas, y me incluyo, encontramos un ambiente de estabilidad y nos podemos relajar. Y entonces hablaba de que busquemos un ambiente de trabajo, o en este caso una empresa, que genere empleos seguros, empleos que estén cierto tiempo al menos. ¿Ok? Entonces, la estabilidad personal permitirá a la persona concentrarse en la actividad y no concentrarse en buscar trabajo, lo cual podría hacer que tengas fugas de energía que no permitan tener rentabilidad. Iniciativa. Debe darse la libertad a los empleados para expresar y llevar a cabo sus ideas, aun cuando cometan errores. Es decir, el empleado que no es escuchado es normalmente un empleado que puede llegar a sentirse frustrado. Y un empleado frustrado ya no te va a dar propuestas para mejorar. Y un empleado que ya no da propuestas se siente como que ya no es su lugar. Entonces, a veces, aunque sepas que son ciertos errores, obviamente si no son errores flagrantes de que puedan llevar al fiasco una empresa, puedes dejar que se equivoque. Si son errores pequeños, oye, pues
vale, a lo mejor tú mides los errores, ¿no? Y aquí habla un poquito de buscar en qué momento ceder. Y por último, espíritu de equipo. Promover el espíritu de equipo de la organización en sentido de unidad. Lo que hablamos y tiene que ver con el punto de los bienes del equipo antes de los bienes individuales. Es decir, buscar y promover que las empresas, de que las personas se piensen parte de una comunidad y que con eso puedan llegar más lejos juntos. Muy bien. ¿Qué ventajas trajo la administración clásica? Pues bueno, muchos de estos siguen teniendo vigencia y se pueden enseñar todavía y se puede entender muy bien. Y algunos principios en desventaja es que son o muy generales o todavía algunos incluso ya no son vigentes. Por ejemplo, la centralización yo no estoy tan de acuerdo. Habrá otros puntos que soy súper de acuerdo que ya no se llevan tanto que me preocupa. Por ejemplo, la unidad de mando se lleva, es algo que está bajando y que debería hacer mucho énfasis. El interés grupal sobre lo individual, eso me parece muy interesante que a veces en esta cultura del individualismo se pierde. Muy bien. Entonces, aquí se deriva la primera actividad, que es hacer una infografía de los primeros 14, más bien, de los 14 principios de Fayol. La infografía debe de decir un poquito de los aspectos teóricos más importantes y puedes incluso aventurarte a decir un poquito de la relación con la actualidad. Muy bien. Entonces, esta es la primera actividad. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario, ansiedad, sugerencia, aportación? Muy bien. Sí, Abril. Profe, yo tengo una duda en sí, bueno, de la semana pasada, ¿el proyecto integrador es por semana o es al final de que terminemos su clase con usted? El proyecto, el proyecto integrador completo se entrega al final, pero hay avances que sí quisiera que los fueran poniendo en la plataforma. Por ejemplo, la semana pasada yo les pedía que identificaran a la empresa y que fueran haciendo el análisis FODA y lo fueran poniendo en el apartado de ahí, para que no se les acumule el trabajo. Esta semana tiene que ver con entender un poco los principios teóricos y cómo aplicarían en esa empresa. Entonces, aunque se revise el proyecto integrador el 22, es decir, en 12 días, sí es importante o me gustaría mucho abrir que puedas ir adelantando para que no acumules el trabajo. Le iba a comentar porque en la semana pasada había, bueno, las tres actividades que nos puso y aparte el elaborar las necesidades. En El este caso avance. yo, ajá, el avance. En este caso, pues yo no entendí muy bien ese punto, entonces lo hice de una empresa de aquí mexicana, pero en este caso que ya, pues ya resolví mi duda, pudiese cambiar entonces el proyecto a otro negocio que es un negocio más familiar. Me encanta tu idea. Sí, claro que sí. Ok, Sí. gracias. Gracias, Abril. Sí, y date la oportunidad de conocer una empresa pequeña. Se dice que en la vida, y gracias, Abril, por tu comentario, porque me permite abrir otro comentario, en la vida necesitas conocer y incluso sugieren trabajar, antes de emprender incluso, trabajar en una empresa pequeña y trabajar en una empresa grande, para que puedas entender de la empresa pequeña la pasión del emprendedor, las ganas de salir adelante, las desveladas, el pagar impuestos de un emprendedor. Y de una empresa grande, entender los procesos, las maneras que se lleva, la burocracia, que ahorita vamos a explicar un poquito de ella, el mecanismo de una empresa grande que es un monstruo, ¿no? Para hacer ciertas cosas. Entonces dicen que en la vida, antes de ponerte a emprender, recomiendan mucho estés conozcas un poco de esos dos polos, ¿sí? Entonces, justamente por eso mi invitación primero con la empresa pequeña, porque la empresa pequeña, a diferencia de la empresa grande, por ejemplo, para la empresa grande yo diría que es para aprender más. Con la empresa grande ya están muchas de las cosas ya están resueltas y las que no están son complejas y son difíciles, no las haces tú solo. Entonces, más para aprender. Y de la empresa pequeña, las cosas no están hechas. Las cosas van a ser a lo mejor
en muchos momentos la persona que más sepa de todo, de ahí, puede pasar. Entonces, muchas de las cosas van a tener mucha implementación inmediata. En cuanto las propones, casi, casi, si te escucharon y le entendieron y les encantaron, van a implementar. Entonces, ese tipo de cosas me sirve mucho también para ustedes a nivel virtual y sobre todo en estas primeras materias. Que sepan cómo funciona el espíritu emprendedor y que a lo mejor lo puedan ver y que puedan ver el resultado de su trabajo en eso. Por eso también pensé en un familiar. En caso de que no pasa, todavía es como, van apenas haciendo sus pininos, ¿no? Pero bueno, espero haya ayudado ese comentario, Gabriel. Sí, profe, muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, muy bien, continuando un poquito, chicas y chicos que nos sigan con la grabación. Seguimos con la teoría humanista. La teoría humanista tiene que ver un poquito con los valores humanos, un poquito con la mejor manera de ver. El proyecto es individual, Claudia. Sí, Gracias. un placer. Y siéntete con la confianza de decirme. Sí. Sí, Claudia. No, es Perfecto. que se me movió ahí, pero todo bien, gracias. Excelente, excelente. Me da gusto escuchar las voces de ustedes, chicos. Recuerden que en versión virtual es más complicado a veces encontrar sus voces. Muy bien. Entonces, continuando la teoría humanista, de la administración, estamos hablando sobre los valores, sobre la organización y sobre todo sobre el entendimiento de los humanos dentro de una organización. A pesar de que se llama teoría humanista y viene de 1925 a 1940, no podemos decir que sea la más pro empleado, ¿sí? Es decir, es muy humana porque estudia al humano, pero no por eso es tan pro empleado. De hecho, estudia al empleado como método de experimentación para ver en dónde viene la mejor rentabilidad y la mejor productividad. Lo cual se agradece porque entender a los empleados genera de una mejor manera, podría generar un mejor entorno laboral. ¿Sí? Y un entorno de rendimiento. Es decir, no pensemos que porque sea humano nos van a estar pensando en cómo no producir, al revés, es para producir mucho más. Y aquí empezaron a entrarse muchos preceptos de liderazgos transformacionales, de comunicación, de motivación y de estudios de necesidades de personal. De decir, oye, ¿qué es lo que necesitan las personas? Y empezaron a entender que todas las personas tienen necesidades, deseos, anhelos, frustraciones y miedos, ¿no? Decir, oye, pues todas las personas tenemos estas bolas de conjunto de cosas y cómo le hacemos para vivir, ¿no? Entonces empezaron a hablar. Y uno de los autores principales del cual quiero traer a la mesa es Elton Mayo. Si ustedes ahí revisan un poco de la historia de Elton Mayo, él estuvo haciendo una cantidad brutal de libros para la psicología y para la administración. Es muy, muy reconocido en ambos ramos, ¿sí? Y me encantó mucho y lo traigo también a la colación, ¿sí? Es uno de los principales aportadores de la administración humanista, el experimento de Hawthorne. El experimento de Hawthorne es una maravilla porque nos permite entender mucho al humano. Hace poquito me decían, oye, la administración y la psicología tienen relación. Por supuesto que sí. Tienen mucho que ver. O sea, si la empresa necesita entender la productividad a partir de cuentas matemáticas, sí, de finanzas, sí, pero también sobre todo de trato de personal. Y es que no nos olvidemos que tratamos personal, ¿sí? Entonces, el que entendamos a las empresas, a las personas, es sumamente importante. Y hay unos principios que me parecen sumamente interesantes para que los podamos compartir. Uno de ellos, bueno, el primero es, el nivel de producción se determina por la capacidad física o fisiológica del trabajador. Sin embargo, las normas sociales y las expectativas que lo rodean también son factores importantes. Ojo, para algunos de ustedes parecerá obvio, pero para esa época no. Es decir, lo que quería decir es que si el trabajador no entra en conjunción con las normas sociales del grupo del cual está trabajando, puede sentirse aislado y bajar su productividad. Es decir, muchas veces tu rendimiento en un lugar también depende de tu capacidad social o
o de tu suerte social, si lo quieres ver, de encajar en un grupo, ¿sí? Y nos notamos, por ejemplo, cuando tenemos un club de algo, ¿no? El club de porristas, o el club de ajedrez, o el club de fisicoculturismo, yo qué sé, algún club de básquetbol, etc. O sea, hay muchos tipos de clubes, ¿sí? Y cuando sí entras en la manera de pensar del colectivo, llegas a tener un momento en que te sientes tan como dentro de que puedes tener una productividad enorme, ¿sí? A diferencia de cuando no. Y este se me hace bien interesante porque muchas veces pensamos que el trabajador, o más bien a comparación de la teoría clásica y de la teoría científica de la administración, esta dice, espérate, ¿ya revisaste en qué condiciones sociales está el trabajador para saber si es por eso que rinde más o rinde menos? Muy bien. Okay. Y el segundo principio, el comportamiento del individuo se apoya por completo en el grupo. Los trabajadores no actúan y reaccionan como individuos nada más. Entonces, esta es totalmente una crítica al individualismo del taylorismo, ¿sí? Es decir, oye, aquí revisa el colectivo, apoya mucho en la clásica, pero va en contra de lo que decía Francis W. Taylor. Los obreros esto está bien interesante, escúchenla. Los obreros que producían muy por encima o muy por debajo de la norma socialmente determinada perdían el afecto y el respeto a sus compañeros. El comportamiento de los trabajadores está condicionado por las normas y estándares sociales. Este está bien interesante porque también define el bullying. Es decir, recuerden mucho cuando tenías un grupo extenso físicamente, que eran 40, y que tenías a los más inteligentes del salón excluidos y a los más burritos del salón, en ese momento, los que no estaban concentrados en las materias, también excluidos, porque la sociedad o los grupos tienden a homogeneizar. Es decir, oye, si todo el grupo son medios flojitos y que no hacen tareas y que no sacan buenas calificaciones, van a tener un grupo homogéneo y todo lo que salga del grupo homogéneo lo van a excluir. Es decir, también sucede con las normas sociales. Oye, nos juntamos un grupo de amigos, un grupo de amigas, todo aquello que no cubre los parámetros, valores e idóneos, lo excluimos. Y ahí viene el principio del bullying, ¿sí? Entonces, por eso les decía que era bien interesante que lo vieran. La siguiente, los grupos informales definen sus reglas de comportamiento, sus recompensas, sanciones sociales, objetivos, escalas de valores, expectativas e integran ciertas actitudes. Y si me permiten decirlo, agregaría, tienen idioma diferente. No sé si han escuchado, aprovechando que están aquí varios, es decir, oye, ¿no se te ha pasado que con tu grupo de amigas después dices que es una plática interna porque tienen sus propios chistes? Cosas que solamente entre ustedes se ríen y los demás no las entienden. Y eso tiene que ver por característica del grupo informal. Esto tradúzcanlo en las empresas. También suceden, empiezan a generar sus propias reglas de comportamiento, sus recompensas, lo es obvio, que no es obvio. Las personas que no pertenecen a la organización no van a tener esas reglas. Inclusive en algunos grupos que ya son muy cerrados, las personas nuevas tienen que hacer rituales de iniciación para que el grupo los acepte. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, incluso en las aulas, cuando llegan personas, por ejemplo, foráneas, a un aula nueva. Entonces, es así como que, a ver, el nuevo tiene que hacer méritos para que encaje. Entonces, este tipo de entendimiento en las empresas cambió todo, porque dices, oye, yo puedo poner reglas y todo, pero si los mismos grupos informales ponen sus propias reglas y generan sus propios ideales y sus propios idiomas, pues a lo mejor se puede desbocar todo. Muy bien. La siguiente, en la organización es muy importante tener todos los aspectos y las decisiones que tienen los empleados para poder enfocar las relaciones humanas. Esta teoría decía, espérate, tienes que revisar cómo es yo lo imagino, no sé si vieron alguna vez la Big Brother o la Casa de los Famosos, ese tipo de programas, en donde te ponían un grupo de personas encerradas en algún lugar a tener comportamientos. Y ese es un estudio indirectamente que yo creo que ni lo saben los mismos organizadores del programa,
Es un estudio de comportamiento social en generación de grupos. Van teniendo un idioma, van teniendo un argot, van teniendo una conjunción de equipos de trabajo en donde se juntan unos contra otros y empiezan a tener segregación. Es uno de los mejores experimentos de comportamiento de grupo. Muy bien. Entonces, entender esas funciones también te puede llegar a entender de cómo hacer una empresa que vaya en función del comportamiento humano que tenemos, que no se desbarate cuando se hagan los grupos y se generen los rechazos, o cómo disminuir los rechazos, o cómo le hacemos para que a pesar de los rechazos sean productivos. Entonces, es súper interesante que lo vean así. Está bien, o sea, llevamos tres teorías muy poderosas, ¿sí? Ventajas y desventajas de la administración humanista es que la ventaja es que se empezaron a ver a los subordinados, el liderazgo se era más democrático y tenía un pensamiento de observar a los empleados. La desventaja es que seguíamos, perdonen que lo diga, se parecía como que a los empleados los viéramos como ratas de laboratorio que fueron capacidades de observar, ¿no? Casi como que muy amantes de esta teoría podrían tener cámaras en su trabajo y estarían viéndolos todo el tiempo por el retrovisor, ¿no? Por las pantallas, ¿no? Y los indicadores, otra desventaja es que sigue sin voltear totalmente al humano. Lo está viendo desde una rentabilidad, claro, y lo está viendo pero todavía sigue siendo el humano no tan visto. Bien, muy bien. Continuando, la administración neoclásica es un renacer, como cuando hablamos del renacimiento, hablamos un poquito del renacer del clasismo, de la teoría clásica. En este caso ya fue un poco después, ya en este caso hasta 1985, y nace por las intenciones después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de volver a tener una reestructura de las empresas y de tener procesos productivos como tal. Muy bien, aquí sale un autor que también tiene una cantidad impresionante de libros en la parte de administración y de ciencias sociales como tal, que tiene que ver con Peter Drucker. Peter Drucker, yo creo que yo le seguí viendo libros o reediciones de libros hasta hace unos cuantos años, que tiene muchos principios que muchos se aplican todavía, ¿sí? Les digo, volvieron a tomar principios de estructura organizacional y de reenfocar. Dices, oye, está muy padre la parte humanista, pero reenfoquémonos en la estructura como tal. El principio por ejemplo, vamos uno por uno, aunque te soy honesto, el 7 es el que seguro ya has escuchado, ¿sí? La clave de la descentralización de la toma de decisiones en las empresas, la clave es la descentralización de la toma de las empresas, ya que los grupos pequeños tienen conciencia de su importancia de contribución. Aquí es un contrapostulado de la clásica. En la clásica te pedían centralización, aquí ya no, aquí te pides descentraliza y haz grupos pequeños. 2, establece objetivos para poder evaluar los objetivos, evaluar desempeños, detectar fallos y aumentar la productividad. Es decir, empieza a generar la administración por objetivos, que ahorita lo voy a tocar de manera muy somera, ¿sí? Genera autogobierno en las empresas. Deben de asumir responsabilidades en la dirección como estructuración del trabajo. Enfócate en las oportunidades, ¿sí? Bueno, voy a hablar de los primeros 3. Si se fijan, los primeros 3 tienen que ver en un total desacuerdo de la teoría clásica, pero retomando la teoría clásica. ¿Sí? Por eso lo hablan la neoclásica, la nueva versión del clásico. Muy bien. Entonces, viene a decir, oye, ya no centralices, ya no hagas esto, ten tus propios autogobiernos, utilicemos la teoría de las relaciones humanas, pero revisemos la estructura, que es lo importante. Autogobierno, o enfocarse en las oportunidades. Esta frase, a los que les gusta poner cosas en Facebook, les va a interesar. Lo más importante no son los problemas, sino las oportunidades. Donde hay una compañía de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Lo que quiere decir es que las empresas no se construyeron con miedo.
se construyeron a veces con hacer decisiones a veces un tanto impulsivas. No siempre va a funcionar la suerte de ser impulsivo, pero a veces con cierta impulsividad y poder hacer una decisión valiente, ¿sí? 5, valor de los recursos humanos. Ya que los empleados son una inversión para las empresas, dices, voltea a ver a los humanos, voltea a ver ellos como un detonador de la inversión. 6, los empleados se volverán en trabajadores del conocimiento. Esto es bien interesante, porque lo que estaba diciendo aquí es que los empleados se van a poder seguir capacitando, y si los tienes ahí, te van a dar o serán aquellos que lleven el estandarte del conocimiento. Es decir, que si tú preparas bien a tus trabajadores, pero les das las ventanas y las oportunidades para que ellos mismos se empiecen a especializar, al final vas a conseguir que tú aprendas como empresa de ellos, que es una postura que definitivamente no estaba en las anteriores. Muy bien. 7, y claro que algunos la han de amar y otros la han de odiar. El cliente sabe más que nosotros. No es el típico, el cliente tiene la razón, sino que el cliente sabe más que nosotros desde la perspectiva de que gracias a ellos, gracias a los clientes, comen las empresas. Muy bien. Ok. Continuando, pues bueno, ¿qué ventajas y desventajas ofrece esta administración clásica? Pues bueno, ofrece mejores resultados a las empresas pequeñas, ¿sí? Estructura simple y se comprende más, maximiza la productividad, es una mezcla entre una crítica a la administración clásica y un postulado de agregar de lo clásico lo humano. ¿Sí? Puede incentivar. Las ventajas que si se hace de una manera se puede perder el foco en el empleo, sigue siendo una autoridad empresarial, ¿sí? Sí, por ahí se pusieron, ok, ya. Sí, la persona encargada de dirigir puede tender a exagerar la función. Muy bien. Luego llegó, y le voy a hablar por los tiempos y también por los contenidos de una manera más somera, ¿sí? La administración por objetivos tiene que ver con, en este caso, el principio de autorregularse las empresas. Es decir, cuando tienes una empresa por objetivos, es una empresa que todas toma sus decisiones, la basan conforme a números. Es decir, oye, ¿qué números tiene la empresa? ¿Cuáles, qué cosas voy a medir y cómo hacerle para tener absolutamente medido todo el sistema empresarial de tal suerte de que tenga un autogobierno? Muy bien, y entonces, para poder empezar a hablar de la administración por objetivos, también era importante, o es importante, entender que hay que establecer un conjunto de objetivos y hay que poderlos tener desde el ejecutivo y desde el superior, luego empezar a pasarlos a los departamentos y que deben de alguna manera tener cierta unión entre el objetivo grande y los objetivos pequeños de cada departamento para que cada quien no esté remando por su lado, lo que habíamos comentado en la nota de las ramas, ¿sí? Elaborar planes tácticos. Las empresas que se llevan por administración por objetivos tienen que tener muy, muy en claro las tareas para poder hacer el autogobierno, y todo el tiempo la dirección tiene que estar revisando números, ¿sí? Hay empresas grandes que se dedicaron a administración por objetivos, es decir, que los jefes, gerentes generales muy arriba, se dedican a ver una tabla en Excel para revisar si todo va bien o va mal, ¿sí? Entonces, ahí tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué ventajas tiene? Uno, que es una de las mejores maneras de automatizar tu empresa. Si eres una persona que en el futuro quieres viajar y que la empresa siga caminando, la administración por objetivos es una muy buena aliada. ¿Por qué? Pues porque la gente sabe a qué hacer. Incluso hay empresas que trabajan mejor sin el jefe que con el jefe, porque de alguna manera ya tienen sus propias creaciones, saben qué hacer en cada caso. Muy bien. ¿Qué desventaja yo le veo? Que reduce tu funcionamiento a un número y que a veces si le va a costar mucho trabajo a la empresa, o le puede llegar a costar mucho trabajo a la empresa tener una contemplación de aquellas cosas que no están en el script, ¿sí? Por ejemplo, por decir algo, yo estoy viendo aquí que está lloviendo interesantemente. Oye, si a lo mejor mi objetivo era vender, no sé,
100 botellas de agua de fresca, pero a lo mejor el año pasado pues no llovió y a lo mejor estaba haciendo calor. Entonces, oye, pues yo estoy poniendo el objetivo de vender este año también 100 botellas de agua fresca y oye, aparte por el crecimiento 110. Oye, pero si está lloviendo en tu zona, oye, pues a lo mejor no vendiste 100, a lo mejor vendiste 40, 50 y algunas empresas ya mandan ejecutando al vendedor, ¿no? Decir, el vendedor no está vendiendo, no está rindiendo, ¿qué onda? Hay que despedirlo. Sí, pero empresa, a ver, ¿revisaste todas las variables que pudieron haber surgido para que esos números no se cumplieran? ¿O te la cambio? Vamos pensando ahora todo el caso contrario, ¿no? Resulta ser que justamente el año pasado había habido una hecatombe, había pasado algo en la cual no había ventas. Y resulta ser que en este año, por una suerte a lo mejor, oye, vendo aguas frescas y casualmente pasaba el carnaval este año aquí, empezó en donde estoy y ya no va a pasar nunca más. A lo mejor este año pasó el carnaval y empecé a vender a lo loco. En vez de vender 100 botellas de aguas, vendí 500. Házmelo gerente, súbemelo, pónmelo en la vitrina, que le enseña a todos, etcétera, etcétera. Y el cuate, pues agradecido con el de arriba, porque le acaba de suceder que una especie de suerte le puso que ganara más número de lo que normalmente sería y que llegó a tener una recompensa no esperada gracias a esa suerte. Entonces, eso puede ocasionar que haya sanciones y premios injustos. Entonces, hay que cuidar mucho cuando hacemos una administración por objetivos, que los números estén blindados o que busquemos los esquemas para poder entender lo que sucede en el entorno para poder establecer los números. Necesitamos expertos que hagan números y que puedan entender que hay vicisitudes siempre que pueden cambiar esto, que pueden cambiar la fórmula, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les recomendaría para la administración por objetivos. Y luego está la administración de la burocracia, que seguramente la han de conocer. ¿Sí? Cuando dicen, oye, fíjate que fui al gobierno y me tardaron como 7 meses en hacer algo. Son burocráticos. Ok, aquí, por eso les pongo la imagen de la izquierda. A diferencia de lo que parece, hay una burocracia buena y una burocracia mala. La burocracia mala ya la conocemos. Cuando es algo tardado, cuando es algo ríspido, cuando es algo que como que no avanza, cuando las tuercas no funcionan, eso es cuando se nota la burocracia mala. Pero la burocracia buena es formidable para la administración, ¿sí? En este caso tenemos a un autor precursor, en este caso es Max Weber, y que habla un poquito de los principios de la teoría de la burocracia, en donde habla de que debe de tener un sistema, la burocracia debe tener un sistema de jerarquías, es muy buena impersonalizando, es decir, todos, que habla de que todos tengan unas funciones, y eso es lo que a lo mejor no vemos siempre de gobierno, que es muy bueno. Si tú ves, normalmente incluso puedes ver un manual de funciones, tú sabrías, en teoría, qué hace exactamente cada uno de los funcionarios que trabaja ahí. Y por transparencia, incluso hasta cuánto gana. Y entonces, no, en teoría, si tú ves que alguien, si tú te aprendes el script de todo lo que tienen que hacer cada uno de los funcionarios de gobierno y no acata exactamente lo que está en el script, tú tienes instancias para demandar o instancias para hacer algo y empezar a hacer que lo haga. Es decir, está todo tan organizado que de alguna manera no da tanto pie a que se me ponga alguien muy creativo y en esa creatividad afecte a un usuario o afecte a alguien. ¿Sí? De alguna manera, en el script es la mejor manera de buscar la profesionalización, porque todo tiene que estar por escrito, incluso los perfiles de puesto. En teoría tienen que entrar cierto tipo de puestos con ciertas características y con ciertos exámenes y eso. Uno que está haciendo, o por lo menos tiene muy bien el script es INEGI y el INE, ¿sí? En donde ustedes van a ver a detalle cada una de las cosas que se necesita para entrar y para poder estar haciendo su función. Se divide el trabajo, y eso es cuando la mala burocracia existe, nos damos cuenta, porque dicen, oye, vas a tocar una vitrina y dicen, ahí no es, vete a la de lado, y el de lado, no, es que a mí no me tocaba, le toca al de arriba.
Eso es la mala burocracia. En la buena burocracia, todos tienen una función específica para hacerse especialista, ¿sí? Pero aún así saben todos un poquito de todos los demás para poder dirigir a dónde en caso de algún problema. Muy bien. Y sobre todo tiene mucha determinación de reglas. Muy bien. Bueno, ya nada más de una manera muy breve, vamos a hablar de, me regalan unos minutitos, que fueron los minutitos que ahí tomé para la conexión, es decir, que ya ves que empezamos un poquito después, regálame esos minutitos, por favor. Vienen los enfoques modernos de la administración, que conozcan que existe la teoría de la administración, de la teoría japonesa, la teoría Z, la calidad total, benchmarking, regenería y outsourcing. Todos ellos que van a profundizar probablemente, o más bien seguramente, en el pasar de las materias. Nada más para que sepas, la teoría Z tiene un poquito que ver sobre una filosofía japonesa de William Ouchi, que habla de cooperación en el trabajo y de que los trabajadores se vuelven como parte de la familia porque están dentro de la misma empresa en diferentes puestos de trabajo a lo largo de su vida, ¿sí? Y que se apoya a diferencia de, o es la continuación de la teoría X y Y de McGregor, que lo van a ver seguramente con administración de recursos humanos. Luego la calidad total, que tiene que ver con una materia que van a ver próximamente, que es gestión de calidad. Bueno, ya es más bien como de cuarto bloque, en donde la calidad total, recuerden muy bien, es cerrar la brecha entre un buen servicio y un producto que cumpla las características deseadas por el cliente. Benchmarking, que es nuestro término para poder mejorar las prácticas o copiar buenas prácticas de otras empresas, ¿sí? En donde el benchmarking sirve para, por ejemplo, incluso comparar precios, para comparar procesos, comparar cosas para poder... Es el clásico cuando decíamos, te copio la tarea y la mejoro, es el benchmarking, pero lo hacen las empresas. Buscan lo que hacen las competencias para poder ver lo bueno de la competencia y copiarlo para ellos o tropicalizarlo para ellos, ¿sí? Y ven lo malo de la competencia para poder ver de qué manera oferto yo contrarrestar lo malo y poder ser mi valor agregado contra la competencia. Entonces, el benchmarking es otro concepto. Y la reingeniería tiene que ver cuando la empresa necesita un cambio y como cuando decimos vamos a reinventarnos, aquí lo mismo, la ingeniería es reinventarse con las circunstancias del entorno. Muy bien. Y el outsourcing tiene que ver cuando se contrataba, por cierto, que ya está más que penado, pero que algunas empresas siguen haciendo, es contratar de alguna manera personas que a partir de una empresa tercera, contratar a personas, ¿sí? Y obviamente con muchísimo menos cargos fiscales y con muchísimo menos costos como tal. Bien, entonces son algunas de las teorías, yo nada más las pongo sobre la mesa. En realidad las teorías o la actividad 5 tiene que ver con un resumen de estas teorías administrativas, ¿sí? Hasta la burocrática, hasta la administración por objetivos, ¿sí? Y burocrática, pues. Creo que le puse después la burocrática, ¿sí? En este caso, que puedas hablar de la administración científica, la clásica, aunque ya hablaste de Fayol, humanista, neoclásica, burocrática y por objetivos, ¿sí? Que sea 2 cuartillas aprox, y puede ser un poco más mejor, y que le puedas poner portada, desarrollo de conclusiones. Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario de esta actividad? Me espero un poquito a ver si hay algo. Si no, de mi parte no. Perfecto, Jimena. Gracias por comentarme. Bien. Entonces, Claudia, gracias. Muy bien. Entonces, 2 cosas. Están las láminas de diagrama de Ishikawa. Antes de hablar un poquito, o más bien explicar un poco la actividad de Ishikawa, hablo un poquito de la aportación del proyecto integrador que también va. ¿Por qué? Porque la actividad de esta semana tiene que ver con determinar las corrientes administrativas que pueden mejorar el funcionamiento de la empresa que elegiste. Es decir, oye, ya analizaste, ya hiciste un cuadro, ya hiciste comparación de diferentes teorías. Tú puedes decir, oye, ¿cuál de estas me gustó más para la empresa que elegí? Muy bien. Entonces,
el núcleo de lo que vemos en esta semana tiene que ver con teoría administrativa. Que claro, hay una actividad 3 que se llama diagrama de Ichikawa, que pues también hay que complementar, pero que también podemos abordarlo, si gustan ustedes, con más profundidad el día jueves, ¿verdad? Ustedes están martes a las 6 y según yo, jueves de 6 a 6:30, ¿verdad? En el rol que les establecí. Excelente. Jimena, muy bien. De todas maneras, excelente. Nada más sepan que la actividad que faltó de explicar con más detalle es el diagrama de Ichikawa, que probablemente que la idea de esto es que vean la plantilla, la descarguen de Excel, de PDF, y puedan ver un poquito del llenado del diagrama de Ichikawa. Y la idea es que a partir de eso puedas hacer un ejercicio de prueba ya bien sea con la empresa del proyecto integrador o con alguna empresa que tú prefieras, o a lo mejor incluso de manera personal. Muy bien. Entonces, el diagrama de Chicago, nada más ponerlas en contexto rápido, en lo que es una herramienta muy buena para cuando tienes un problema y lo quieres dimensionar como en un cuadro sinóptico, ¿sí? En donde ya vas poniendo en cada espina de pescado, se le llama diagrama de espina de pescado, le vas poniendo en cada espina de pescado su problema como tal, ¿sí? Y vas haciendo como un esquema para poder visualizar de dónde viene la raíz de tus problemas. Muy bien, pero aún así quisiera profundizar, y por los tiempos y por respeto a ustedes, eso entre el jueves de 6 a 6:30, es decir, hacemos un espacio para si hay dudas generales de las 3 actividades, y en caso pues que como normalmente pienso que podría sobrar un poquito de tiempo, dar profundidad a la explicación de la actividad 3. Muy bien. Bien, dudas, comentarios, sugerencias, solicitudes, cualquier cosa, por favor, háganmelo saber antes de cerrar la sesión. Good. Bueno, entonces... Todo claro. ¿Todo claro? Oh, qué padre. Gracias, Claudia. Y también recordarles entonces que hay una sesión posterior el día jueves de 6 a 6:30. Les agradezco muchísimo que hayan seguido hasta aquí. Si son del occidente de aquí del país, es decir, Colima, Michoacán, Jalisco, seguro está una tormentota también ahí por donde viven. Entonces, les deseo el mejor de los ánimos y que todo esté perfecto con ustedes y con sus familias. Que tengan un excelente día. Gracias. Maestro. Gracias.